Hola, bienvenidos a El Otro Lado. Mi nombre es Francisco Guzmán y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy en este programa en el cual me acompaña mi coconductor, el doctor Eduardo Brambila. ¿Cómo está, doctor? Hola Francisco, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes, qué gusto de verte. Pues igualmente, y hoy tenemos cargado el programa, ya cada vez nos tardamos más en abordar los temas, lo cual es bueno. Entonces, el pasado programa estuvimos 1 hora, yo creo que con este vamos a estar como 3, porque los temas se prestan, hay mucha información, mucha carnita, como dicen ahí normalmente. Entonces, me decía que hablaremos del tema de la revocación, cómo fue la consulta. Hablaremos también un poco del tema de la recién no aprobada reforma eléctrica. Y por último el tema del litio, este mineral que se ha convertido en moda. Todo el mundo habla de litio y mucha gente no sabíamos ni lo que era, ¿no? Entonces, pues empezamos por el principio, dígame. A ver, quiero escucharlo, oír esas palabras que ya sé que va a decir las primeras. Gracias, mi querido Francisco. Bueno, pues muy buenas tardes. Sí, pues fíjate que el tema de la revocación de mandato a mí me sigue sembrando inquietud en función de cómo fue ese entrecomillado ejercicio tan costoso para México, tan costoso para nuestro país, tan costoso políticamente y tan desgastante. No puede escapar de mi mente que fueron 1,692 millones de pesos los invertidos en este ejercicio, que al final del día, Francisco, yo considero que fue algo caprichoso, algo que no tuvo ningún resultado material, que yo no le veo por dónde está lo espectacular que se había anunciado. Yo en lo personal sí fui a votar. De hecho la Ciudad de México fue una de las ciudades más participativas en función de esa revocación, pero no a favor, sino en contra de la continuidad del titular del Ejecutivo Federal. Entonces, muchos estados de la República han hecho alarde de cómo arengaron a la gente para ir a la votación. Y algo que es relevante para mí y algo importante, que el titular del Ejecutivo en cierto momento dijo que le daba mucho gusto que los analfabetas hubiesen asistido y que él está muy orgulloso de gobernar un país con muchos analfabetas, ¿no? Bueno, eso viene en relación a este infame, y no lo puedo decir de otra forma, artículo que escribió Martín Moreno, catalogando a la gente que votamos por López Obrador como analfabetas funcionales. Entonces, él lo reconoció, él lo dijo en conferencia de prensa. Estoy muy orgulloso de que los analfabetas hayan votado y que yo gobierne en un país de analfabetas. Pues por supuesto, cuando no tienes una conciencia fuerte, amplia, radical en función de los conocimientos que se deben de tener respecto de lo que vas a votar, pues claro que es un orgullo en función de que pues la ignorancia vence cualquier otra necesidad, ¿no? Y entonces pero sí, estamos claro que fue ironía, ¿no? ¿O usted sí cree que México eligió por medio del analfabetismo al presidente? Pues eso lo dijo el titular del Ejecutivo, Fran. ¿Cómo? Él lo dijo, el presidente de la República lo dijo en conferencia de prensa. Pero se estaba burlando del artículo que escribió Martín Moreno. No, bueno. Eso es a lo que me refiero. Bueno, fácticamente sabemos que sí es un país ignorante, un país que no consulta sus leyes, que no confía en las instituciones, porque la gran mayoría desconoce el fondo de todos estos de todo tipo de ejercicio. Y este fue un ejercicio inédito, algo que realmente pensábamos que podía tener algún impacto en función de esa revocación. Las expectativas de toda esta gente que arengó a las personas, que tanta publicidad hizo, etcétera, y en contra del INE, que fungió en un papel muy digno,
pues los resultados ahí están claros, no hay. ¿Y qué se ha hablado después de todo eso de la revocación? Críticas en función de la inversión cuantiosa, y hablamos casi de más de 1 millón de tantos miles de millones de pesos invertidos en algo que de antemano se sabía que no iba a tener un resultado feliz. Entonces, bueno, creo que también el tema de las consultas pues ya va a ser un tema recurrente en México. Yo creo que el resultado es muy positivo para el país. Juntar 18 millones de votos, pues ni el PAN ni el PRI juntos los pueden juntar de la última elección. Eso es un hecho. Y aquí no se estaba eligiendo ningún puesto de representación popular. Entonces, creo que es un éxito con un tercio de las casillas. El INE hizo un papel muy bueno con lo que hizo. Pero el INE decidió meter menos casillas. Esa fue una decisión del INE, aludiendo a que no tenía dinero. Cuando se fue el presupuesto que le dieron. Pues ¿Cómo, perdón? Fue el presupuesto que le dieron. Cuando se te recorta un presupuesto para algo tan importante, entrecomillado, pues ¿qué te queda hacer? Es que no se le recortó el presupuesto, doctor. Bueno, es la primera vez que se hace un ejercicio así. Por lo tanto, fue la primera asignación de presupuesto para un ejercicio de revocación. No tiene precedente en México. El INE lo dijo muy claro en su oportunidad, ¿no? No tengo presupuesto. Porque, bueno, se le olvidó mencionar los 3,000 millones que tienen en estos dos fideicomisos que tiene por si llueve o por si cae nieve o por quién sabe por qué, pero ahí se los descubrieron. Y el INE afirmaba que no tenía dinero. Pues ahí está, pero los fideicomisos no se manejan al antojo, Francisco. Son entidades, son presupuestos que están perfectamente etiquetados. Uno de ellos sí podía haber sido usado. Si tú como servidor público desvías un recurso etiquetado para algo y lo asignas a otra situación, tienes una responsabilidad administrativa, penal, laboral, civil, de todo. Entonces yo creo que en el gobierno hay un acotamiento fuerte en función, y debe de ser así, claro, fuerte en función de la asignación de los recursos. De otra suerte se están desperdiciando los mismos, ¿no? Sí, claro, en eso sí tiene toda la razón, y creo que debemos de pensar en este tipo de cosas. Si lo pensamos como un gasto, pues que es un gasto que se va a volver a hacer. Creo yo que en el 2027, sea quien sea el presidente del partido que sea, pues definitivamente se va a haber sometido a este tipo de consultas. Y vamos a tener otras consultas sobre otros temas coyunturales para el país. Y lo importante es irnos haciendo la tarea, irnos haciendo la idea de que México pues va a ser un país como muchos otros, como muchos estados de la Unión Americana, tanta gente que ama y adora a Estados Unidos. Pues en Estados Unidos les preguntan hasta qué papel de baño quieren en las dependencias públicas y se hacen consulta y la gente recibe 3, 4, 5, 17 boletas a votar en elecciones locales. Entonces creo que es algo a lo que nos debemos de acostumbrar, y con el debido gasto que se tenga que hacer, se optimizarán los recursos, pero pues se tiene que hacer. La gente le gusta ser consultada. La muestra son 18 millones. Y 1 millón que esa es una pregunta que brevemente me gustaría que me contestara, porque usted forma parte de ese millón. Bueno, no sé cuál haya sido la orientación de su voto. Pero creo que la puedo adivinar. Pero, ¿qué pasa con ese millón de personas que no es cualquier cosa, Ese millón de personas que votaron para que López Obrador dejara de ser el presidente? Me lo contesta cuando regresemos del corte. Estamos en el otro lado. Volvemos.
Bienvenidos a Sociedad Digital. Sociedad Digital, el espacio que acerca las nuevas tecnologías a los empresarios en un lenguaje común. La solución exacta y a medida de las pymes. En Sociedad Digital, trabajamos desde la nube para que los empresarios sean parte de la nueva economía. Sociedad Digital, el programa social de la era digital. Bien, estamos de regreso. Nos quedamos platicando con el doctor Brambila en Tras Bambalinas y le preguntaba al doctor Brambila que, bueno, fueron aproximadamente 1.200.000 personas que acudieron a votar diciendo no al presidente, que se vaya. A este 1.200.000, la oposición, que se dividió aún más, si no estaba suficientemente dividida, pues ahora está increíblemente dividida. Y estoy hablando de la gente, no estoy hablando de los traidores del Congreso, que de esos hablaremos un poco más adelante. Pero la gente que fue a votar, que expresó su decisión de que no se quedara el presidente, ¿qué pasa con esa gente? Porque ahora los están catalogando de traidores. Bueno, se cataloga traidor en este sentido a toda persona que no atiende intereses particulares de alguien, ¿no? En este caso del mandatario, del primer mandatario. Entonces, aquí yo pensaría, Francisco, en el sentido de lo que habíamos opinado desde aquella ocasión, ¿por qué una boleta de revocación de mandato tiene que tener necesariamente un cuadro en donde se establece que sí queremos la continuidad del presidente, si eso no estaba en discusión? La elección que se dio allá en el 18 para el presidente de la República es por 6 años. Así lo establece la Constitución, así lo establece en todo momento el ejercicio de la votación democrática para elegir al primer mandatario. ¿Por qué necesariamente se tenía que poner una boleta en donde existe una casilla de que sí se requiere la continuidad del mandatario, si de todas formas iba a continuar? Yo quiero pensar y quiero imaginar qué hubiese pasado si no hubiese existido ese cuadro en donde fueron a votar 16, 17 millones de personas. ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo? Entonces, ¿cuál era la opción? La opción era que no permaneciera en el cargo. En una votación tiene que haber 2 o más opciones. No puede haber una opción. Dime por qué, si es de revocación de mandato, no de continuidad del mandato. Eso está dado desde 2018. A ver, pero entonces la gente que sí lo quería, ¿qué tenía que hacer? ¿No ir a votar? ¿No ir a votar? Pues simplemente, ¿por qué tenía que ir a votar para la continuidad? Bueno, ese es un punto interesante, ¿eh? Pues está dado. Un punto interesante. O sea, tú votaste por él por 6 años. ¿Quién lo iba a destituir? La revocación es un ejercicio, o fue un ejercicio en el cual tú, que no estás de acuerdo, que le has perdido la confianza y votas en esa casilla que dice no estoy de acuerdo. Y entonces se contabiliza aquello que es obvio frente a aquello que es lo que debería de ser. El cuadro no coartaría el derecho de la gente de expresar su opinión. Dime por qué. Nada más no van y ya. Porque solamente se está orientando hacia la gente que no lo quiere. Pero la gente, ¿por qué fue a votar? Porque continuara. Él va a continuar, es un mandato constitucional. Sí, pero entonces lo que me está diciendo es que el artículo que habilita las funciones de la consulta contrapone el artículo que lo habilita para estar 6 años. No, lo que te estoy diciendo es que la boleta está mal diseñada. Que lleva un propósito, una tendencia política no democrática. No democrática. Es un punto muy interesante. Muy interesante. ¿Qué hubiera pasado si no se pone ese cuadro en donde la gente dice quiero que siga? ¿Cuántos van a votar? Pues 1.200.000, incluido usted. Sí, pero por eso pues. Entonces, ¿qué caso tuvo lo demás? ¿Qué caso tuvo? Que sí que continúe. Pues él va a continuar 6 años, nadie lo va a quitar. No, es que el objetivo del ejercicio, y tomo su punto como muy importante, el objetivo del ejercicio era
revocarle el mandato. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso es todo. Estoy completamente de acuerdo en que pues el mandato ya está dado por 6 años. Sí, entonces, el tema era revocárselo a aquellos que no estuvieran de acuerdo. Que lo hayan perdido la confianza, ¿eh? Porque hay gente que le tuvo confianza al principio y hoy se la perdió. E igual fueron 1 millón y fracción a votar por la pérdida de la confianza. Está bien. El tema de la confianza se lo agregaron en la Suprema Corte. No. Eso no estaba en la pregunta original. Está en la Constitución. No, sí, pero me refiero a que no estaba. Claro que estaba en la boleta, Francisco. Tú fuiste a votar. No, a ver, aclaro. No estaba en la pregunta original, antes de que la pregunta pasara por 40 filtros y quedara la que vimos en la boleta. El tema de la pérdida de confianza no estaba expresado. Simplemente no estaba, decía. Pero constitucionalmente está, Francisco. Sí. Y está en la Ley Federal de Revocación de Mandato. Así está la pregunta. Por pérdida de la confianza. Porque ¿por qué otra forma? Sí. ¿De qué otra forma le puedes revocar? Pues por ratero. El mandato. Por ratero. Pero es una forma elegante de decirle que no lo quieren. Está bien. Pérdida de la confianza es por lo que tú dices, por lo que dice toda la gente. Pérdida de la confianza es porque no ha dado resultados. Pérdida de la confianza es porque está el país acechado por la violencia. Pérdida de la confianza es porque no hay empleos. Pérdida de la confianza es porque no ha cumplido lo que ha prometido. Pérdida de la confianza son muchos factores que abarcan en ese rubro de pérdida de la confianza. Pero entonces, ¿qué pasa con la gente que nunca le tuvo confianza? ¿Habría que hacer otra boleta para los que nunca le tuvieron confianza? Y le reiteren su falta de confianza. No, esos que nunca le tuvieron confianza, ¿por qué no fueron a votar? Ese es otro tema. Porque, fíjate, hay tanta gente con la que platicas en la calle y yo no lo quiero y yo no, ¿por qué no fueron a votar? Claro. Es algo que yo no puedo entender. En eso sí estamos completamente y además hubo publicidad. No vayas a votar porque le haces el caldo gordo, que nunca entendí por qué hacerle caldo gordo, ¿no? Sí. Pues vas a votar, no lo quieres, que se vaya. Punto. Claro. ¿No? Pero no fueron a votar. Entonces, entre todas estas teorías, entre esta amalgama de sentimientos nacionales, del pueblo, de la sociedad, bueno, pues entonces hay una mala interpretación del término constitucional en qué consistía la revocación, ¿no? Por último, en este bloque, doctor, ¿estamos o no de acuerdo que este tipo de consultas van a seguir? ¿Estamos o no de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo, Fran, estamos de acuerdo. Un estado de la República, Jalisco lo tiene como un punto de partida para la revocación del mandato del gobernador antes del ejercicio, Antes de este ejercicio ya lo tenía contemplado. Digo, yo creo que es... ¿Qué estado? Jalisco. Yo creo que es bueno, o sea, no dejo de reconocer tampoco que es un puntero en todo este tema, un puntero en cuanto a esto. Ahora, es criticable, claro, a la luz del primer ejercicio que se hace, del primer ejercicio. Y es fácil criticar, las críticas son muy fáciles a la luz de lo que pasa, pero yo no puedo dejar pasar por alto que fue un ejercicio muy costoso, que no tiene mayor relevancia, no la tuvo, y que por otro lado pues sí siente el precedente, lo sienta como lo sentó el hecho de que esté inserto en la Constitución y que se podía haber hecho valer en cualquier momento. No en este precisamente, en donde los recursos económicos de un país como México pudiesen haberse destinado para otros rubros. Muy bien. Doctor, pues vamos al segundo corte de esta tarde aquí en El Otro Lado. Regresamos en un momento más. Bienvenidos a Sociedad Digital.
Sociedad Digital, el espacio que acerca las nuevas tecnologías a los empresarios en un lenguaje común. La solución exacta y a medida de las pymes. En Sociedad Digital, trabajamos desde la nube para que los empresarios sean parte de la nueva economía. Sociedad Digital, el programa social de la era digital. Y ya estamos de regreso en el otro lado. Recuerden, estamos Francisco Guzmán y el doctor Eduardo Brambila en este programa en el que abordamos diferentes temas desde diferentes perspectivas para que ustedes decidan con cuál postura se quedan o si inventan o crean una tercera, una cuarta, una quinta. Doctor, vamos a pasar a otro tema muy importante también porque tiene que ver con su área de expertise, que es pues toda la cuestión del derecho, la cuestión de la Constitución. Hubo una sesión el domingo prácticamente al full. Los diputados, 498 si no me equivoco, faltaron 2. Y curiosamente, una de las que faltó fue Laura Fernández, quien pidió permiso para, porque es la candidata a gobernadora por Quintana Roo. Entonces pues está acá en la campaña y por eso no pudo ir. Ella es del PRIAN. Entonces, bueno, acá no es PRIAN en esta ocasión, es nada más PAN-PRD. El PRI va por su cuenta. Pero bueno, ¿cómo lo vio? ¿Cómo sintió este? Me imagino que usted lo está siguiendo. Fue impresionante ver el canal del Congreso con más de 60,000 personas conectadas simultáneamente. Yo creo que en la vida había tenido el canal del Congreso tanta gente. ¿Cómo lo vivió? Bueno, son temas, Francisco, que afectan a la vida nacional, ¿no? Son cuestiones que, desde un punto de vista económico, por supuesto, tienen una gran trascendencia para la vida del país. Y obviamente era importantísimo que en este caso todos nuestros representantes estuviesen presentes y que hicieran un acto de conciencia respecto de este tema, que es un tema que nos va a afectar y que además tenemos que cumplir no solamente normas mexicanas, sino todo lo que está escrito en un tratado con Estados Unidos y con Canadá. Entonces no podemos dejar pasar por alto que es un tema de relevancia nacional y que obviamente aquí se pone en juego esa aplanadora de Morena frente a los otros partidos que caray, bueno, pues que rescaten un poco su dignidad, ¿no? Pareciese ser que la oposición se agacha, que la oposición cede con todo y se dejan aplastar. Bueno, sacaron un poquito la casta y ahí están los resultados. O sea, ¿usted está de acuerdo en que hayan votado para rechazar esa reforma? Que no ha hecho, desde 2013, no ha hecho más que afectar a las familias mexicanas, no ha bajado el precio de ningún energético. Ni bajará, Francisco, es una farsa. Eso fue lo que prometió Peña Nieto. No, pero también lo prometió el presidente de la República. Pero el presidente no ha firmado la reforma que quería. No la ha firmado, pero a ver, Francisco, el hecho, todos los gobiernos tienen la obligación de velar por los intereses de su país, todos. El hecho de estar echándole la culpa a otros sexenios, a otros presidentes, a otras condiciones pasadas, a mí se me hace algo como que quieres evadir el tema. Pero entonces no hay pasado, no somos fruto de lo que somos. No, somos fruto, pues se puede corregir. Sin embargo, hay que hacer conciencia de qué es lo que estás votando. No es el hecho de que a alguien se le ocurra quitarlo o conflictuarse con otros países o no respetar las leyes, porque aquí en este México de hoy, si tú no estás de acuerdo con el postulado del sector del sector político que nos gobierna, eres un traidor. Yo no escuché posicionamientos de la oposición tratando puntos específicos de lo que no funcionaría
en la reforma que proponía el presidente. Yo lo único que escuché fueron arengas que iban solamente al tema de que perdiera Morena, de que perdiera el presidente, de hay que darle en la torre a la propuesta del presidente. Yo no escuché por qué era mala la reforma energética del presidente. ¿A ti se te hace buena la reforma energética del presidente? Por supuesto. ¿Tú crees que la Comisión Federal de Electricidad tiene la capacidad para asumir todos esos compromisos? Ya la tenía. Ya la tenía. Está demostrado que todo lo que toca el gobierno en función de economía lo echa a perder. A ver, hay que aclarar una cosa. El tema de la producción de energía, eso iba a quedar intocado. El 54% desde la reforma de Peña Nieto estaba asignado para la Comisión Federal y el 46% para empresas privadas. Eso iba a quedar inmaculado. Que eso es lo que les preocupaba a los cabilderos y a las empresas extranjeras. Sí. Eso no se iba a cambiar. Lo que proponía la reforma básicamente era que las empresas generadoras de energía, en primera, no la vendieran o la revendieran carísima a la CFE, y segundo, que pagaran por el famoso porteo de la energía, es decir, el traslado de la energía de un lugar a otro cuando se produce en un lugar determinado. Eso no lo pagaban y no lo pagan actualmente, lo cual impide que las tarifas jamás puedan bajar. Y hay un costo ahí que asume la Comisión Federal, porque la ley así está, como usted dice muchas veces, así está la ley. Eso es lo que se quería reformar y dejarle de sangrar a la Comisión Federal este tema, porque el control del 54% de la energía lo tiene la Comisión Federal y ha cumplido con lo que está demandando el país. Pues mira, Francisco, yo creo en todos los aspectos en donde se otorgan concesiones, el gobierno, la nación, digamos, en términos del artículo 27 constitucional, tiene en todo momento el derecho inalienable de llevar a cabo una serie de acciones, y se otorgan concesiones a particulares de todo aquello que el Estado no puede realizar, y que bueno, llega una empresa y te dice yo sí lo puedo hacer, te va a pagar una concesión y van a explotar todo esto. ¿Por qué no se la revocan? ¿Por qué no se la revocan si es facultad del Estado? No cumplen con los lineamientos, no cumplen con las especificaciones, se lo quito y ya. Ahora, eso es a lo que iba. El presidente... Hay voces que dicen en México que el presidente pudo haber evitado, como lo hacen a veces los presidentes, lo han hecho presidentes en otros sexenios, lanzan una iniciativa y la retiran porque las condiciones no están, por no hacer el ridículo, porque salió otra mejor. Ha pasado en todos los sexenios. El presidente anuncia que va a lanzar una iniciativa y de repente la retira. El presidente López Obrador pudo haberse evitado, entre comillas, el ridículo de haber perdido la reforma y no la retira. ¿Cree usted que hay un plan del presidente de exhibir en tribuna pública a todos estos legisladores que pasaron a ser oradores y que simplemente se decantaron por los intereses de empresas particulares y o extranjeras? ¿No lo ve como parte de un plan político que va a situar en la palestra a estos actores políticos con miras a lo que viene de elecciones locales y las elecciones del 2024? Mira, Francisco, yo creo que todo lo que se hace es con esa tendencia, ¿no? Y hay momentos propicios para hacerlo, porque efectivamente pueden llegar eventos políticos importantes de relevancia y que, bueno, quienes saben de todo esto, desde la afinidad política que se pueda tener, pues claro que ahí los detonan, ¿no? Con la finalidad de ganar agremiados, de tener gente que les ayude, que los apoye, que vote por ellos, pero también existe por ese Estado democrático de derecho.
Y eso del Estado Democrático de Derecho, que es algo que se ha desdeñado ya desde hace buen rato, porque es un Estado Democrático de Derecho leal, fiel, cuando atiende a tus intereses. Cuando no lo es así, te llaman traidor a la patria. Ahora, ¿no le deja un buen sabor, doctor, el hecho de que el presidente haya perdido? El mismo PRI, el mismo Alito Moreno, este personaje que ya se cree presidente, que es patético, pero bueno, el mismo Alito Moreno declaró que nunca en la historia de México le habían rechazado una iniciativa constitucional al presidente. Jamás. Creo que desde el 17 que se emite la Constitución en ese entonces. Porque siempre había... Lo que el presidente quería pasaba, ¿sí o no? Entonces, ¿no le deja un buen sabor de boca que el presidente, entre comillas, haya perdido? No siempre. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no lo veo como un buen sabor de boca. Para mí, lo que se pierda en función del beneficio del país no es ningún éxito para nada. Es una guerra pírrica. Todo mundo pierde. Todo mundo pierde. No es algo con lo que nos deba de dar gusto, de que sea halagüeño para todos. No, para mí no. Para mí no es esa contienda de choque frontal con intereses netamente políticos, no en beneficio de la colectividad. Eso realmente para mí no tiene ninguna causa lógica. Si el presidente propone algo lógico, algo que sea en beneficio del país, claro que tienes que estar con él, tu partido político, pero bien estudiado, bien analizado. No simplemente por un antojo o un capricho que se dé por parte de una persona, de un partido político, en aras de apoyar una decisión o una propuesta más bien que venga del jefe de todos ellos, que debe de estar aislado completamente del partido político que está en el poder. Eso no es la función de un presidente de la República. Debe de ser neutral y dejar precisamente que esa gente, que se pongan a trabajar, los legisladores, todos, incluyendo los de Morena, a trabajar, a estudiar, a que vean realmente lo que beneficia al país, no lo que beneficia a su país. ¿No es esa una visión del presidencialismo de los 70s y 80s? De todas las épocas, Francisco. Pero a ver, en Estados Unidos... Yo te pregunto, perdón. Es una visión de la época de los 70s, de los 60s, de los 50, de toda aquella época del PRI, que fue nefasto en ciertos momentos. No o sea, hacer que el presidente sea completamente neutral... Creo que estamos hablando del pasado, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia, Francisco, del pasado y el presente? Dímela tú. ¿Cuál es la diferencia? Hemos hablado del tema de la corrupción. ¿Cuál es la diferencia del pasado y el presente? Hemos hablado de todo el tema de los caprichos presidenciales. ¿Cuál es la diferencia entre el pasado y el presente? Catalogar de capricho es completamente subjetivo. Para usted a lo mejor es un capricho, para mí es una propuesta genial. No, bueno... Sí, claro, yo no te lo voy a debatir. Es completamente subjetivo. Aquí también, y lo que mucha gente ignora es que la ley que propuso Peña Nieto, por la que sobornó a legisladores tanto del PRI como del PAN para que aprobaran esa del 2013, le ha costado a la Comisión Federal de Electricidad al día de hoy 3.400.000.000.000 de pesos. Usted me habla de 1.652 millones que costó la consulta. ¿Qué puede decir de estos 3 billones? O sea, yo no me imagino ni siquiera 3 billones juntos. No, yo tampoco, mi querido Francisco. Eso es lo que le ha costado la reforma de Peña Nieto. Estoy de acuerdo contigo. Eso es lo que se ha hecho para evitar todo eso, Francisco. ¿Qué se ha hecho? O sea, eso es a lo que yo me refiero. O sea, todo está mal en el pasado. Dime qué está bien en el presente. Se quería hacer con esta reforma. Dime qué se ha hecho en el presente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es realmente lo atinado? Antes se sobornaba con dinero, hoy se soborna con cargos políticos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y tú y yo sabemos que en esos andares del cabildeo en las cámaras, pues a eso se llega. Hay varios traidores al partido político porque los han enviado como embajadores y lo han aceptado y ellos dicen en beneficio del país. ¿Cuál beneficio? ¿Cuál es la diferencia? Claro. Tal vez antes era más descarado,
había dinero de por medio, o es un cargo político que también le importa a México porque es la representación de sus ciudadanos en aquel país. Bueno, la diferencia es que ahora el presidente puede perder una moción de iniciativa ante la Cámara, aún teniendo la mayoría simple, pues puede perderla. Eso me parece bueno en México. Pero hay una gran alianza, Francisco, que yo no la veo perfecta, porque es una gran alianza, no con conocimiento de causa, ¿eh? A mí no me causa alegría. Hay una gran alianza nada más con el único propósito de que no pase la iniciativa, nada más. Pero ¿se imaginaba, como dijo el presidente, ver al PRI de palero del PAN? En algún tiempo, en algún sueño guajiro, pesadilla, mira, ¿se imaginó eso? ¿Tú has escuchado del Primor, la alianza del PRI Morena? Pues eso fue un invento de Gabriel Cuadri y le salió el tiro por la culata. Y así es, Francisco, y así se está dando. ¿Por qué aliados del PRI, cuando terminan la gubernatura, les ofrecen las embajadas y se van? Es una alianza. Eso fue un caso. Fue un caso, es el de Quirino Ordaz de Sinaloa. No hay nadie más. Es un punto. Bueno, es por algo se empieza, ¿no? Es un punto importante. ¿Por qué se fue? Y no nada más es de Quirino Ordaz, también una exgobernadora también se fue, creo que es la Pavlovich. O sea, hay gente que ha asumido esa posición aún en contra de sus propias amores partidistas, digamos. Les gana más aquello, por supuesto. ¿Por qué? Porque atrás de todo eso, no te investigo, tú vete y hazte aliado mío. Oye, pues eso también es corrupción, Francisco. Bueno, vamos a regresar del corte y vamos a hablar del tema del litio en nuestro último bloque de temas aquí en el otro lado. Vamos a una pausa y regresamos. Bienvenidos a Sociedad Digital. Sociedad Digital, el espacio que acerca las nuevas tecnologías a los empresarios en un lenguaje común. La solución exacta y a medida de las pymes. En Sociedad Digital, trabajamos desde la nube para que los empresarios sean parte de la nueva economía. Sociedad Digital, el programa social de la era digital. Y estamos de regreso en el otro lado, el doctor Eduardo Brambila y su servidor Francisco Guzmán, y estamos hablando de los más recientes acontecimientos. Hablábamos de la no aprobación de la nueva reforma eléctrica y este plan B del cual el presidente estuvo insistiendo, yo creo que previendo que no se iba a aprobar. Yo no creo que el presidente no hubiera sabido cómo se iban a comportar los legisladores. Había habido un coqueteo hace algunos meses entre la Secretaría de Gobernación y el presidente nacional del PRI, Alito Moreno, pero Claudio X González, quien es su jefe, porque hay que decirlo con todas sus letras, Claudio X González es el dueño de los partidos hoy en día, PRI, PAN, PRD, y ahora se une Movimiento Ciudadano, quien yo sinceramente creí que se iba a aventar el tiro de ser como la opción diferente. Ellos habían declarado a través de Dante Delgado y sus dirigentes que no se iban a unir al PRIAN, pero con este despliegue legislativo de sus legisladores, pues prácticamente están pactando y ya Claudio X González salió a decir en Twitter
que pues prácticamente bienvenido MC a Va por México. Cabe mencionar que el logo de Va por México, Va por es una X. Se dice que con esta consolidación de la alianza, pues la candidatura o supuesta candidatura de Claudio X González se empieza a materializar. Volviendo al tema para centrarnos, el tema del litio, el presidente habla de que no pasa nada si no se aprueba, porque él ya tiene un plan B, y el plan B es el litio, el cual ha sido nacionalizado. Ahorita está a nivel de discusión en la Cámara de Senadores, pero en la Cámara de Diputados pasó en 4 horas. La oposición se salió, trató de reventar la sesión. Yo creí que estaban muy interesados en los temas energéticos, pero ya veo que no. ¿Qué opinión le merece esta parte del litio, doctor? Pues es lo que te estaba diciendo, Francisco. O sea, el hecho de que los partidos opositores estén en contra de cualquier reforma, para mí no significa de ninguna manera un patriotismo por parte de los integrantes de esos partidos políticos. No me da gusto, no me enriquece en absolutamente nada. Sin embargo, yo sí tengo que hacer mención en el sentido de que continúan las acciones de la aplanadora y hoy mismo, cuando ellos no están de acuerdo con todos los propósitos que tengan, que yo no lo veo de ninguna manera un propósito científico, a pesar de todo lo que han salido a declarar los legisladores o los presidentes de los partidos, yo no lo veo de ninguna manera un acto patriótico, pero tampoco los veo como algo de traición a la patria, porque tampoco tiene ninguna relevancia. El hecho de que se esté legislando con relación a este elemento de energía, que se esté manejando como algo ahora, como el oro actual, ¿no?, de la explotación de este litio, y únicamente nacionalizarlo, pues es una facultad de la nación, del Ejecutivo. Está, insisto, previsto en el artículo 27, ¿no? Todo lo que se extraiga de la tierra, todo es propiedad de la nación, y cuando tú no tienes esa capacidad para explotarlo, pues está la figura de la concesión. Si esa concesión te va a dar recursos porque tú no puedes hacerlo, y en vez de tenerlo allí inerte, inexplorado, etcétera, le dices a una compañía, pues adelante, porque tú sí puedes, pues yo no le veo ninguna falla. Está previsto. Por eso le regalaron el petróleo a los extranjeros en el 38 y ahora con la nueva reforma, porque no tenemos la capacidad, porque estamos tan... A ver, Francisco, si tú tienes un terreno inerte en el que no puedes hacer nada, porque tienes la propiedad del terreno, pero no tienes dinero para construir, no tienes dinero para nada, simplemente tienes el terreno, pues así lo puedes tener toda la vida. ¿Y por eso lo voy a regalar? No lo vas a regalar, pero sí lo puedes tú explotar de una manera que sea benéfica para ti y para la gente que va a invertir también. Entonces, por eso se hacen los grandes negocios, y no es que sea un negocio ajeno al Estado mexicano, son negocios que se han llevado a cabo toda la vida. Que no se vigile, que no se prevean una serie de cuestiones que es facultad exclusiva de las personas que están en el gobierno, eso es otra cosa. O que sean personas que se corrompen o que tienen otros intereses ajenos al propósito inicial, es otra cosa. Pero tú como gobierno sí puedes otorgar una concesión y revocarla en cualquier momento si no se cumplen las disposiciones que tú has marcado. Entonces yo creo que en todos estos temas, Francisco, hace falta un estudio profundo. No es un sentimiento simplemente de voy en contra del partido, voy en contra del presidente, voy en contra de todo lo que se diga. No, se trata de encontrar un camino ágil, un camino sutil, un camino productivo, un camino que sea benéfico para un país en donde te traiga riqueza. Si México es rico en todo eso, ¿no? El litio ahora, es un metal alcalino. A Iberdrola le han revocado una serie de concesiones en este sexenio, que es el tema que los tiene tan enojados. Se han amparado 400 veces, pero sí se ha ejercido el tema de la revocación de concesiones. Sí, bueno, también hay que ver cómo se revoca, Francisco, porque no es revocar porque ya no te quiero, no es revocar porque te dieron la concesión y yo creo que tú te estás robando el material. No es así.
No es así. Pues entonces vienen las acciones legales. Para eso existe el juicio de amparo. Aquello que a mí me vulnere mis derechos, ¿por qué no he de defenderme? No, Pues está sí, bien. Si existe la figura de amparo, qué bueno. Si Pero lo eso pierdo, no quiere pues, decir que ellos no se hubieran defendido por el simple hecho de haberle revocado la concesión. O sea, es un recurso que ellos tienen sí. y no necesariamente lo revocaron por simple capricho. Creo que esa bueno, figura del capricho debe tener un sustento legal, si no, no hubieran procedido. Bueno, mira, hoy en día yo ya no sé, ¿eh? La verdad yo ya no sé si es por capricho, si es en estricto derecho, si no, porque realmente el tema de la justicia en México ha quedado tan endeble, tan evidente, tan en verdad, que ¿cómo lo puedo yo definir sin prestigio, sin una calidad que debe de tener todo acto jurídico? Ya es algo que se está desvaneciendo en peligro de todo lo que se exhibe dentro de un país, Francisco. Es más allá de cualquier resolución, más allá de cualquier capricho, más allá de cualquier intento de cualquier partido, de cualquier empresa, de cualquier ciudadano, va más allá el tema de la justicia. Ahora, ¿qué opinión le merece el tema que está también muy de moda? La desaparición del Estado-Nación. Hay una teoría, que afirma que las grandes corporaciones, que son las que realmente dominan el mundo, no son ni el presidente de Estados Unidos ni el de Rusia, son las grandes corporaciones las que dictan cuál es el orden mundial. Y esta tendencia es hacia la desaparición del Estado-Nación. El tema del litio va hacia la protección por medio del Estado de un mineral que se va a convertir en el petróleo de hoy en día. Porque entendamos una cosa, una situación es la producción de energía por medio de hidroeléctricas, geotérmicas, nuclear, etcétera, ¿sí? Pero luego, ¿qué haces con esa energía? La energía tiene que ser canalizada a una batería que almacena la energía y la pone al servicio del aparato que lo necesite. Sí. Esas baterías hoy en día están hechas todas de litio. Por lo tanto, son dos factores. Una es la producción de energía y otra es la obtención de litio para poderse emplear en diferentes componentes. Entonces, podríamos decirlo que es un negocio adicional a lo que es la energía per se, a través de los mecanismos que conocemos. Yo lo veo, Francisco, mira, yo no veo una capacidad al 100% de nuestro país para la explotación del litio, no la veo. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿De qué te sirve tener tanto de este elemento, de este mineral, si no lo puedes explotar? Así puede quedar el oro, la plata, el litio, lo que tú quieras. En ese caso, ¿no operaría el principio del beneficio de la duda? Porque pero nunca... es evidente que hay estudios, Francisco. Hay estudios fehacientes. ¿Cuál beneficio de la duda? No, México para la cuestión de... Lo dijo hoy en la conferencia el presidente. Se dice que no tenemos la tecnología para la extracción y para el refinamiento, si es la palabra adecuada, del litio, la vamos a comprar. Entonces, ahí es donde entra el beneficio de la duda. No, bueno, ahí hay que ver si es cierto que la vamos a comprar. Bueno, por eso es un elemento de que no ha ocurrido como ocurrió con el petróleo, como ocurrió con la energía en el pasado con otros gobiernos. ¿Crees que esas instituciones, Pemex y todas estas instituciones están funcionando bien? ¿Realmente tú crees que están funcionando bien? ¿Que están llevando todo a la perfección? Cuando hay estadísticas de las pérdidas en todo esto. Pero las pérdidas han sido provocadas. Provocadas por el mismo gobierno. El desmantelamiento de Pemex y de la Comisión Federal viene desde los gobiernos neoliberales. Está bien. Bueno, Francisco, ¿qué se ha hecho para recuperarlos? Pues dime qué se ha hecho. Se iba a hacer. Se iba a hacer.
Y lo que se está haciendo ahorita va en pro de recuperar ese valor de las empresas productivas del Estado. ¿Y realmente tú crees eso, Francisco? Por ¿Tú crees supuesto que se lo está creo, claro. Y Dime, a lo que no ha sucedido, como le decía, le doy el beneficio de la duda. O sea, todo lo anterior está mal, todo estuvo mal. No, por supuesto que no. Entonces, bueno, hoy en día, ¿qué se está haciendo? Recuperar lo que se perdió, ¿qué se perdió? O sea, ¿que hubo fallas? Claro que hubo fallas. Son instituciones que fueron plantadas, sembradas, creadas, diseñadas para funcionar a un futuro que ya llegó ahorita. Hubo saqueadores, claro, ha habido corrupción en todos los rubros, es reprochable, ¿eh? Yo no estoy aliado con ese tipo de propósitos ni ese tipo de actuación de los servidores públicos, jamás lo estaré. Pero yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia con los de ahora? Nada más quiero saber cuál es la diferencia. La diferencia son los resultados a 3 años de lo que ha empezado este gobierno. ¿Cuáles son los resultados? Dime un resultado positivo. El que se acabó el huachicol. ¿Estás seguro? Claro. Perdóname, cuando yo voy en la carretera yo veo guachicoleros allí vendiendo la gasolina. Bueno, será un porcentaje de, como dice el presidente, del 2%. El 98% se acabó. Eso dice. Bueno, por eso le comentaba. Es cuestión de dar el beneficio de la duda y lo veremos en el 2024, estaremos platicando usted y yo y usted me callará la boca y me dirá, ¿qué hubo? Porque no cumplió. Ahorita no lo podemos decir. Hay quien ya le llama dictador a López Obrador cuando lleva 3 años. Pero dime, oye, 3 años son 3 años, Francisco. O sea, ¿puede ser un dictador en 3 años? No, yo no hablo de dictaduras ahorita, hablo de resultados. Dime los resultados reales, nada más dime uno. Ya le dije uno. Me dice que para no. mí no es un resultado, no lo es. Bueno, dime resultados en función de la seguridad. Que no se han endeudado al país, es otro resultado. Bueno, no nos abren las arcas del Banco de México que nos digan cuáles son nuestras reservas al día de hoy. Eso es público, Sí, bueno, no tengo el número, pero eso sí es público. Eso se puede saber. No te endeudas, pero te estás empobreciendo. Dime nada más de dónde llega tanto dinero, de tanto que se está regalando. De los miles de millones de pesos que no se pagaban de impuestos, para empezar. De la falta de desvío de los recursos a los programas sociales. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Los programas sociales han sido un fracaso, Francisco. El Banco Mundial y el Fondo Monetario han expresado en todos los foros que México no ha aceptado el paquete de dinero que les ha puesto a disposición del gobierno. Ellos lo han dicho. ¿Tú lo ves bien? Bueno, porque no hay crecimiento. No lo aceptas. Dime tú cómo está el sector salud, Francisco. Ve tú a conseguir una medicina, ve tú a conseguir una consulta y te las dan años después. 2 años de pandemia, doctor. 2 años de pandemia. ¿Ha pasado más tiempo el gobierno López Obrador en pandemia, en crisis mundial, que gobernando adecuadamente? Y yo nunca entendí por qué nos vino como anillo al dedo, Yo no entendí. ¿Para fines políticos? Yo no lo entiendo. ¿Por qué nos vino como anillo al dedo la pandemia? Y aparte de todo eso, la cantidad de muertos, las cifras ocultas. Volvemos a lo mismo. No, hombre, no. ¿Cuál es el tema, Francisco? Es una cuestión de interpretación. Háblame de seguridad. Háblame de seguridad. Vamos a los hechos. La seguridad siempre va a ser el talón de Aquiles del gobierno de López Obrador y de cualquiera que hubiera entrado. Esa inercia de los gobiernos pasados, esa masacre que hizo el país Felipe Calderón, vamos a llevarnos 30 años en resarcirlo. 30 años. Tú lo llamas como Felipe Calderón, pero ¿qué han hecho los demás? Digo, si aquel la regó, pues está bien, bueno, ya estuvo, nos puso en ese enfrentamiento con todo ello y estamos pagando las consecuencias. Por eso, ¿usted me está diciendo entonces que se puede arreglar de golpe el problema de seguridad de un año para otro? Cortar, decirle a los malos, oye, sé bueno, por favor. Ok, voy a ser bueno. Es lo que ha dicho el presidente, ¿no? Porque el presidente tiene que abrazos, decirlo. no balazos. Tiene que decirlo de otra forma, no como Felipe Calderón. Pero es que ese tipo de gente no se combate así. Es que es una interpretación, doctor. Esa es una interpretación de que no se está aplicando la misma política de guerra. No, bueno. Eso es lo que quiere decir abrazos, no balazos. Yo quiero saber cuál es la estrategia, Francisco. ¿Cuándo han dicho la estrategia? Claro que la han dicho. Dímela cuál es, Perseguir el dinero.
¿Cuál? Perseguir el dinero. La estrategia contra el narco funciona persiguiendo el dinero. Confiscando. O sea, ¿pero qué ha pasado entonces? Bueno, pues van 3 años. Pues oye, Francisco, 3 años son muchos años. Para una acción espérame, son muchos años cuando tienes todo el poder, tienes todas las condiciones para combatirlo. Hay una unidad de inteligencia financiera, hay un ejército, hay una marina, hay una policía, la Guardia Nacional, todas las fuerzas armadas de las que habla allí la Constitución. Tú las tienes. Pero no eran completamente incorruptibles. Están lidiando con una corrupción encarnada. ¿Cuál es la diferencia de antes y hoy, Francisco? ¿Cuál es la diferencia? Estas pequeñas cosas o grandes cosas que se están haciendo. ¿Cuáles? Lo que le comentaba, 0 deuda, no huachicol, pago de impuestos de los grandes contribuyentes, un orden en las finanzas. No me puede decir que las finanzas macroeconómicas no están en orden. Que el país no creció, ningún país ha crecido a nivel mundial. Eso no lo podemos negar. ¿Por qué no? Claro que sí, se puede. Y debió de haber crecido. Nadie creció. Ahora la pandemia. Y los grandes millonarios duplicando, triplicando sus fortunas. ¿Qué quiere decir? Que el sistema está mal. Hay que ver el rubro en el que se desempeñan esos grandes millonarios, ¿no? Si es gente que, por ejemplo, en el tema de la salud, si le invierten a la investigación y todo eso, pues tienen que hacerlo porque nos han salvado la vida muchos, ¿no? ¿Se lo merecen o no? No. Las prácticas que tiene una empresa como Pfizer han sido cuestionadas durante décadas. Pero digo, ese es otro tema. Ese es otro tema. Sí, bueno, pero son entes que nos sirven para salvarnos la vida. ¿De qué otra forma, pues? Dime, ¿de qué otra manera? Pues es como si yo le digo, yo creo la enfermedad y luego te doy el remedio. Lo que sea. Eso está sujeto a discusión. Pero eso ha sido toda la vida y no es de los sexenios, es de toda la vida. No, ni tampoco López Obrador atrajo el tema de la pandemia. No, yo no lo digo así, yo no digo que lo atrajo, tampoco digo que no haya actuado, lo ha hecho. La cuestión es, ¿lo ha hecho bien? Claro, por supuesto que lo ha hecho bien. Bueno, pues eso es cuestionable. Es cuestionado por mucha gente también. Tengo derecho a cuestionarlo. No, por supuesto. Ahora, la pregunta que yo le hago, y antes de despedir ya el programa, es: ¿usted realmente cree que todavía tienen peso político, electoral, todos este tipo de manifestaciones que estamos viendo, volviendo al tema de los legisladores, volviendo al tema de la oposición? ¿Cómo ve esa parte rumbo a lo que viene? Hay gente que está hablando que si Morena iba a ganar 4 de 6 gubernaturas ahora en las siguientes elecciones, que ahora se rumora que va a ganar las 6, que va a ganar el Estado de México, que va a ganar el Estado de Hidalgo, que va a ganar absolutamente todo. No lo dudo, Francisco. Nada más ve la posición de los gobernadores de esas entidades. Ve la posición. Es bien lógico, ¿no? Se las están entregando en charola de plata. Yo veo cómo actúa el gobernador de Hidalgo, el gobernador del Estado de México. ¿Por qué? Pues algo traen, algo les está haciendo allí ruido y no se quieren ir con ese problema, que es lógico, ¿no? Pero no es honesto ni es moral. Claro. ¿No? Entonces, muy bien. Sí, por último, ¿cómo ve el panorama para este tema del litio ya? ¿Se pasa rápidamente en senadores? Bueno, lo votaron en lo general, aprobándolo, la ley, la aprobaron en lo general. Ahora vamos a ver en lo particular cómo les va, ¿no? Yo creo que se pone en marcha esta aplanadora que yo te digo, ¿no? Esta aplanadora legislativa. Digo, pues están en todo su derecho, ¿no? ¿Qué es la aplanadora que eligió la gente? Sí. Estamos de acuerdo. No digo que no, pues es una aplanadora, pero de allí a que estén convencidos de que es lo correcto, yo te aseguro que no. ¿Quién? Yo te aseguro que toda esa gran mayoría de la aplanadora no saben ni por qué votan. Nada más levantan el dedo porque es una consigna que ellos tienen. Pocos son
los que son estudiosos, los que tienen realmente un actuar patriótico, un actuar limpio, muy pocos, realmente. Yo no creo que ellos tengan ni esa conciencia, te lo aseguro. Pero bueno, pues así está, así estamos, ellos ganaron, pues así está. Y mira, no es ir en contra de esto. Si fuesen cuestiones pensadas, meditadas, consultadas y realmente llevadas a cabo con un perfecto conocimiento de causa en beneficio de un país, adelante, aunque sea la aplanadora. Pero no, yo los escucho. Realmente a mí, ellos no me convencen. Uno que otro sí, inteligentes. Pero los demás, pues no. Hace poco, ¿no? Dijo el presidente lo que decíamos, pues, los analfabetas son los que han votado, pues sí. Qué fácil es hablar de gente que no sabe nada. A mí se me hace algo... Eso es lo que les da coraje a muchos de los opositores, que la gente que ellos creen que no sabe nada es la que decide hoy su futuro. La gente que desdeñaron, que pusieron en un segundo lugar. Tiene un razonamiento lógico, con conocimiento de causa científico de todas estas leyes que se están votando. ¿Quién lo sabe? Eso no quiere decir que no podamos votar. Es como el tema del aeropuerto. Nos decían que no podíamos votar. Claro que puedes porque no conocíamos de aviación. Ahí está el aeropuerto, Francisco, parado, con el 80% de obra negra. Pues es como todo lo político. Si vienen a inaugurar aquí un edificio, van a pintar las calles, etcétera. Te van a dar un panorama bonito. Lo demás no importa. Ya se le fue la luz, doctor, ya no. No, bueno, no lo vemos. Es que ya me estoy apagando. Sí, ¿qué pasa? Bueno, pues, doctor, muchas gracias por su intervención. Realmente es muy rico, muy placentero platicar con usted de estos temas que nos llevan precisamente a eso, a tener posturas encontradas, nunca discrepantes, sino con la finalidad de que la gente que nos ve, nos escucha, pueda desarrollar una tercera, una cuarta opinión, o de alguna manera comparta con nosotros cualquiera de los dos. Y no hay verdades absolutas tampoco. Bueno, mira, Francisco, es lo que hemos platicado. Son charlas de una forma tal vez no mucho muy profundas, pero que son los puntos de vista de nosotros, ¿no? Yo no lo digo con el ánimo de ofender a esa oposición, ni tampoco con el ánimo de ofender al partido del gobierno, ni al ejecutivo, ni a nadie. Simplemente es un sentir, y por eso nuestro programa se llama El Otro Lado. Tú tienes una forma de pensar, yo tengo otra, ¿no? Tú tienes argumentos muy válidos. Yo creo que eso es lo que enriquece algo así. Y yo creo que tenemos este programa con la finalidad de hablar, de decir, de tener esa libertad de expresión que consagra la propia Constitución. No ofendemos a nadie, no le hacemos daño a nadie, simplemente son nuestros puntos de vista. Quien lo quiera tomar adelante, y los del otro lado, pues también que los tomen así, ¿no? Así es. Pues bueno, recordarle a la gente que se suscriba a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales, que seguramente van a estar apareciendo ahí en la pantalla. Y recuerden darle like a estos videos para que el algoritmo famoso de YouTube nos ayude posicionando este tipo de documentos en más ojos, en más oídos a través de internet. Doctor, pues no me resta más que agradecerle e invitarlo a que el próximo programa también abordemos estos temas que seguramente se van a poner más candentes y muy interesantes. Con mucho gusto, Francisco. Fue un placer conversar contigo. Gracias, el doctor Eduardo Brambila. Mi nombre es Francisco Guzmán y nos escuchamos y nos vemos en el próximo.